Saludos, mis queridos hermanos de Remanente. Señores, hoy nos encontramos con Isaías de nuevo. Isaías, bienvenido. Gracias, hermano, por la invitación. Gracias a usted. Y como siempre, ustedes saben que nuestro hermano Cheo no se puede quedar. Cheo es una pieza clave, claro, muy importante para este programa, como usted y muchos más que han venido aquí. Mis queridos hermanos, el título de esta prédica se titula Un siervo preocupado. Un siervo preocupado es una persona que se preocupa espiritualmente por aquellos que están pasando penalidades espirituales o están sufriendo por la causa del Señor. Pero antes de vamos a orar. Antes de vamos a orar, vamos a tener una oración para que sea el Espíritu Santo que hable conforme a su voluntad en esta tarde. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre desde ahora y para siempre. Si tú nos has permitido, Señor, estar aquí en esta tarde, en este programa, te pedimos, oh Dios, que nos ilumine con el poder de tu Espíritu Santo. Que las palabras que se vayan a hablar aquí no sean palabras de nosotros, sino sean palabras tuyas inspiradas por el poder de tu Espíritu Santo. En tu mano depositamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un siervo preocupado. Víctor, ¿qué tú entiendes con un siervo preocupado? Bueno, yo entiendo por un siervo preocupado. Un siervo que se preocupa por su gente. Amén. Que se preocupa por su iglesia. Gloria a Dios. Cuando ve en determinado momento un problema X, él lo enfrenta. Él lo enfrenta. Lo enfrenta con determinación, pero sobre todo pone a Dios adelante. Gloria a Dios. Incluso, ¿tú sabes quién para mí fue un siervo preocupado? Para mí fue Moisés. Jetro. Jetro fue un siervo preocupado. Al ver que su hermano su cuñado estaba afanado. Afanado, al ver que el pueblo, todos los problemas, era para encima de... Imagínate la cabeza de Moisés. No, una cosa extraordinaria, tener que cargar con los problemas del pueblo y también con ¿cómo que dice esto? Con la crítica. La crítica del mismo pueblo, de algunos que van ahí. Aparte de eso, resolverle los problemas también al pueblo, escucharlo a ellos y él. Nada para él. Y nada para él. Pero Jetro, de forma sabia, se le acerca a Moisés y le dice, oye, yo pienso que tú deberías de delegar. Pero ante todo, escucha bien, ve y consúltalo con quién. Con Dios. Con Dios. Yo digo que Moisés, aparte de muchos, fueron un siervo preocupado. Amén. Así que eso lo vamos a ver con Nehemías. Vemos aquí en Nehemías un siervo del Señor preocupado, una persona que ante todo tenía los principios de Dios en alto. ¿Oyeron? Ante todo que tenía Nehemías. Principio de Dios. Analízalo más fácil. Por ejemplo, ¿dónde estaba Nehemías en ese momento? ¿Dónde estaba Nehemías? ¿Qué nos dice la palabra de Dios entonces en el primer capítulo del libro de Nehemías, en los versículos 1 en adelante? ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Bueno, dice la palabra de Dios, la palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quileos, en el año 20, que estando yo en Susa, capital del reino. Dice el número 2, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres. Según el comentario bíblico adventista, se ha determinado que es el hermano de carne de Nehemías. Entonces, él le pregunta a su hermano que qué había pasado con el pueblo, porque él supo que el pueblo fue sitiado y que las murallas de Jerusalén fueron destruidas. ¿Qué había pasado con el remanente o con el residuo? Aquellos que a pesar de las adversidades y los problemas permanecieron fieles delante del Señor. ¿Qué sigue diciendo la palabra ahí? Dice en el versículo 3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego.
Imagínate tú cuando este hombre recibe esa noticia, cómo se puso el semblante de Nehemías. Cuando tú tienes un problema, ¿cómo se pone tu semblante? No, hermano, no cambia, no se pone pálido. Hermano, uno se pone pálido, uno entra en tristeza, uno decae. Este hombre, al escuchar que su pueblo había sido perturbado, la muralla había sido destruida, este hombre entró en un decaimiento total. Pero ¿qué hizo él? En vez de lamentarse, dice que se sentó y comenzó a llorar. Sí. Pero ¿qué hizo él? Lo más importante que podemos ver aquí, que él consultó a quién. A Dios. Durante varios días, dice la palabra, que él permaneció en ayuno delante de la presencia del Señor, en ayuno pidiendo perdón por sus pecados y por los pecados del pueblo. Porque nos podemos dar cuenta que hubo un descuido en el pueblo de Dios. Las murallas eran la protección del pueblo. La muralla ser destruida, el pueblo queda indefenso. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él va delante de Dios pidiéndole a Dios que le perdone su pecado, pero también perdone los pecados del pueblo, reconociendo que el pueblo era terco. Si tú lees la palabra de Dios en el libro de Jeremías, el capítulo 9, 10 y 11, por esos 3 capítulos, en una ocasión el profeta Jeremías se le presenta a Dios y le dice: Dios, te vengo aquí a interceder por el pueblo. Oye, no me pida por el pueblo, porque no te voy a escuchar. Quiere decir que el pueblo fue demasiado terco. El pueblo comenzó a adorar dioses paganos en vez de a Dios, y ya Dios no lo quería escuchar. Pero aún así vemos a un Dios misericordioso, a un Dios que, a pesar de los problemas y las dificultades que nosotros tenemos, a pesar de que somos pecadores, a pesar de que cometemos errores y vamos delante de Él, Él nos perdona. Y Él tiene misericordia de nosotros. Por eso entendemos en el libro de Jeremías, capítulo 31, verso 3, hace mucho tiempo que se manifestó Jehová. Con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado ¿qué? Mi misericordia. Oye, a pesar de que nosotros le hemos fallado a Dios, a pesar de que Dios ya hace tiempo que nos hubiese destruido, Dios en su misericordia entonces nos recibe con amor. Entonces, ¿qué hace Nehemías? Lo que me llama la atención a mí de Nehemías es que era un hombre de Dios. Nehemías no tenía un alto cargo, hermano. Nehemías no era sacerdote. Nehemías no era profeta. Nehemías se determina que era el caudillo del pueblo de Dios. Era Nehemías, caudillo. Y aún así, él no eligió su cargo para consagrarse a Dios. Porque muchas veces nosotros queremos tener un cargo en la iglesia para hacer la obra del Señor. Si yo no soy anciano de iglesia, yo no voy a trabajar. Si no soy director de jóvenes, yo no voy a trabajar. Si no soy evangelista, yo no voy a trabajar. ¿Quién te dijo a ti que tú no vas a trabajar? ¿Quién es que te va a dar la fuerza para trabajar? Es Dios. Entonces, ¿qué vemos aquí en Nehemías? Un hombre de oración que va delante de Dios pidiendo consulta ante Dios para que el Señor resolviese el problema que le estaba pasando a su pueblo. Sí, mira, en la Biblia, en Daniel capítulo 9, que se habla de las 70 semanas allí, como el pueblo de Dios estaba en cautivo, hubieron 3 decretos. 3 decretos para dar órdenes a que el pueblo saliera de la esclavitud y fuera a adorar a Dios y reconstruyera los muros, las puertas del templo que estaban destruidos. 3 decretos. Entonces, en Nehemías podemos ver que el decreto que se cumple es el decreto de las murallas de Jerusalén. Atajerjes. Entonces, Nehemías le está sirviendo al rey Artajerjes. Entonces, Artajerjes no cede, no da paso para que Nehemías vaya a construir los muros porque él quiso, porque él le dio la gana. No, es que es una profecía que tiene que cumplirse. Y fue Dios que dio la orden. Y ahí fue Dios que dio la orden. Entonces Dios está usando a un rey pagano, a un rey que no es del pueblo de Dios, para que dé orden que reconstruyan su templo nuevamente. Entonces, yo quiero hacerte una pregunta entonces, hermano, para ya entrar en la segunda parte de la reconstrucción y todo eso. La pregunta mía que yo te voy a hacer en esta tarde, ¿de qué manera nosotros entonces reconstruimos, o los oyentes que están escuchando, de qué manera ellos reconstruyen su muro de su casa?
porque hoy en día hay familias que los muros de su casa están completamente en el suelo. La familia está destruida, hay esposas que no quieren llegar a su casa, hay esposos que no quieren llegar a su casa, los hijos, uno está preso, otro están en la droga, los muros de las casas están completamente destruidos. ¿Cómo se reconstruyen esos muros? Mirando la preocupación de Nehemías para reconstruir los muros de Jerusalén. ¿Cómo se reconstruyen esos muros? Mira, para nosotros poder reconstruir esos muros, tenemos que dejar que Dios sea el centro del hogar, el centro de la familia, el centro del matrimonio. Esa es la única manera para que los hogares sean reconstruidos, los muros sean reconstruidos. La malicia de Satanás se aleje cuando Dios está dentro. Amén. Si Dios no está dentro del hogar, no está dentro de la familia, el hogar va a marchar mal. Entonces, por esa es la razón que tú dices que la familia está como desunida. Y el plan de Satanás, ¿qué es? Sí. Desunir la familia. Desde el principio el plan es destruir la familia. Por eso es que tú ves hoy día muchos matrimonios destruidos, muchas familias separadas. ¿Por qué? Porque el plan es que las familias no estén unidas. Y si tú no te vayas más lejos, vete cuando Satanás fue desterrado del cielo. ¿Dónde comenzó la división? Fue en el cielo. Cuando él se levantó, ¿contra quién? Contra Dios, contra su Hijo. Porque él entendía que la adoración, ¿para quién era la adoración? Era para él. Él no quería la unidad. Entonces, ¿cuál es el plan de Satanás en este tiempo aquí? Él no quiere la unidad. Pero solamente, ¿cómo nosotros podemos romper esa barrera? Que sea el Cristo el centro de la familia. Amén, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, viendo aquí la historia de Nehemías, vemos que después que Nehemías va delante de Dios, sigue leyendo ahí, Cheo, en el verso 5 en adelante, ¿qué dice la palabra de Dios ahí? El verso 5 dice, y dijo, te ruego, oh Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que haga ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos. Y confesó los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Lo que vemos aquí, que él se humilló. Efectivamente. Se humilló. Él está gimiendo por la situación por la cual está pasando su pueblo. ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer en este tiempo, Cheo? Es gemir. Sí. La única manera que Dios va a tener misericordia de nosotros como pueblo es si nos mantenemos ¿cómo? En oración. En oración, gimiendo, suplicando a Dios para que tenga misericordia de nosotros. Que hace lo que vemos aquí con Nehemías. Porque imagínate tú que Nehemías no hubiese orado y va y se presenta delante del rey. ¿Qué hubiese pasado con Nehemías? Fácilmente, él le corta la cabeza. Mi hermano, el rey le vuela la cabeza en claro. Quien preparó el terreno para que Nehemías llegase ante la presencia del rey, ¿quién fue? Dios. Dios. Oye, ¿quién preparó la cabeza? Dios. Porque muchas veces yo quiero resolver un problema, acudo a alguien en vez de a Dios. ¿Cómo me va? No. Me va mal. Sí, es verdad. Pero cuando tú consultas a Dios, tú vas, por ejemplo, a elegir un trabajo, ¿qué tú haces? Tú consultas a Dios. Si es de Dios, te lo dan. Y si no es de Dios, no te van a dar nada. No. Y a veces nos vamos al pelo, sin nada. Sin orar y sin nada. Sin nada. 3 características para usted permanecer firme como hijo de Dios en este tiempo. ¿Cuáles son esas 3 características? Estudio de la palabra de Dios. Si usted dejó de estudiar la palabra de Dios, usted está muerto. Usted es un muerto. Y se dejó de orar por lo menos un 85%, que tiene que estar orando. Si usted dejó de orar, es un muerto. Y si dejó también de testificar lo que Jesús ha hecho en su vida o de ganar un alma para Cristo Jesús, usted es un muerto. Lamentablemente, para uno permanecer firme en este mundo de tinieblas que estamos viviendo,
dardo por doquiera, problema por doquiera. Si tú lees la Biblia en Santiago capítulo 4, verso 7, ¿qué dice la palabra de Dios? Someteo pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cuál es la armadura que el cristiano necesita para pelear la buena batalla en este tiempo? Si un joven quiere permanecer firme, ¿qué debe hacer? Someterse. Someterse a la palabra. La armadura es la palabra, la oración y la testificación. ¿Para qué? Para vencer los dardos de Satanás. Amén. Gloria a Dios. Wow. Así es. Esa es la única manera para uno poder vencer a Satanás. Entonces, sigue diciendo la palabra de Dios aquí. Aquí viene lo bueno. En el verso 8, ¿verdad? Ujú. Acuérdate ahora de la palabra. ¿Qué le está diciendo aquí, Nehemías? Acuérdate ahora de las palabras Que diste a Moisés. que ordenaste a Moisés tu siervo, diciendo: vosotros prevaricaréis o os esparciréis por los pueblos. ¿Qué pasó cuando la ciudad de Jerusalén fue sitiada? ¿Se esparció el pueblo, sí o no? Pareció. Claro. Se esparció el pueblo, se dividió el pueblo. Por la terquedad, por la terquedad de hacer otra cosa, el pueblo se divide. Porque si tenemos a Dios en el centro, el enemigo no puede entrar. Y eso fue lo que pasó con Jerusalén. Se descuidaron de Dios. Sí. Judá se descuidó de Dios. ¿Qué dijo el enemigo? Ahora encontró una brecha para entrar. Cuando yo como cristiano me descuido del estudio de la Biblia, me descuido de la oración, me descuido de la testificación, ¿qué hace Satanás? Va a encontrar una brecha y se va a entrar y me va a destruir. Sí, Y va a entrar de forma extraordinaria. Claro. correcto. Si, por ejemplo, en una ocasión, yo creo que eso está en Samuel, capítulo 7. ¿Te recuerdas la escuela de los profetas, Kiriaharí, donde llevaron el arca? Ujú. ¿Cuántos años duró el pueblo lejos de la presencia de Dios? 20 años. Los 20 años que duró el arca de Jehová en manos de los filisteos, duró el pueblo sin Dios. 20 años. ¿Quién tenía el arca? Los filisteos se llevaron el arca. ¿Y quiénes fue que se descuidaron para que se llevaran el arca? Fue Onis y Fines. Ujú. Vieron que el pueblo estaba siendo destruido por los filisteos. ¿Sabes qué dijeron ellos? Nosotros somos los sacerdotes. Oye, se atribuyeron la gloria. Nosotros somos los sacerdotes, vamos a buscar el arca. Porque si la presencia de Dios está con nosotros, no nos va a pasar nada. ¿Qué hicieron los filisteos? Mataron a miles de hombres, acabaron con una noche con ellos y se llevaron el arca. Porque se descuidaron. Cuando yo me descuido espiritualmente, ¿qué pasa conmigo? Yo muero. Sí. Sí, mira, otro punto muy interesante. Mira, cuando nosotros tenemos todo en la casa, Ujú. tenemos posiciones, tenemos un buen vehículo, vivimos en una casa lujosa y todo, muchas veces tendemos a olvidarnos del pobre, a olvidarnos del hermano de la iglesia Ujú. y nos aislamos. Pues, en el caso de Nehemías no sucedió así. Sí, porque lo tenía todo. Nada, exactamente. Nehemías vivía en el palacio junto con Oye. el rey. Era la mano derecha del rey. La mano derecha, porque un puesto, Era el copero. vamos a suponer, un puesto como el de Nehemías viene siendo aquí, por ejemplo, la mano derecha del presidente. La mano derecha del presidente. Él era la mano derecha del presidente, no era todo el mundo que estaba ahí. No. Eso era un cargo importantísimo. Sí. Si hubiese sido otro, un tipo egoísta, dice, eso no es conmigo, Exactamente. eso no es conmigo, se lava la mano y se queda ahí. Eso no es conmigo, eso que sufran ellos, pero yo estoy bien aquí, tengo todo, tengo cama para dormir, Sí. tengo mi comida, mi desayuno temprano, todo. Vivo en el palacio. Vivo en el palacio del rey. Nadie me pone la mano porque Claro, está custodiado, varón. rodeado de ejército. Él podía decir, no, que construyan un muro ellos, que hagan lo que ellos quieran con eso, porque yo aquí estoy bien. Y hoy en día hay mucha gente que son así, Ujú. que tienen posición económica, que tienen su buena carro, su buena casa, tienen dinero en el banco y ya se olvidan de todo. Se olvidan de todo. Y hay mucha gente que tiene dinero y tienen hermanos y familiares que no tienen nada. Pero ellos sí tienen también, pero los familiares no tienen ni un peso. Entonces Nehemías pudo decir, no, yo aquí estoy bien, aquí estoy yo en un airecito, aquí Aquello estoy yo voy para comiendo allá. bueno, Aquello voy para allá. visto bien,
soy la mano derecha del rey. A mí no me importa el pueblo. Pero la Biblia dice que él lloró. Lloró, la Biblia dice que entró en tristeza y comenzó a llorar. Sí, casi el capítulo entero de Nehemías, yo lo estaba leyendo. El capítulo entero de Nehemías es un ruego. Sí, un ruego a Dios. Nehemías, rogándole a Dios. El capítulo entero, hoy un solo capítulo. Un ruego, de vale. Nehemías, orándole al Señor, clamándole a Dios. Entonces, la profecía tiene que cumplirse. Sí. El rey lo ve que está cabizbajo, que está triste, está acongojado. Y le dice, tú siempre estás contento. Y te veo triste, Y te veo ¿qué te pasa? desmayando. ¿Qué pasó, papá? Entonces, porque este hombre iba contento, alegre. Sí, a Dime servir a tú. su rey. Ahí que yo entro en la palabra, por ejemplo, Dios te coge a ti como siervo de Él y te manda a un alto cargo de este Sí. país. Tú como siervo del Señor, hay muchos que suben a esos lugares y dan mal testimonio. Sí, se cree la gran cosa. Se creen la gran cosa y tiran el evangelio por el suelo. Por aquí no vemos eso, mi hermano. Aquí vemos un hombre que mantuvo los principios de Dios en alto. Que eso es lo que Dios necesita hoy. Hombres como Nehemías que mantengan su principio en alto en este tiempo. Que no se dejen contaminar con nada de este mundo. Con riqueza, con mucha posesión, nada de eso. Nada de eso llenó los ojos de Nehemías. Nada de eso. Cosas que, Wow. Fiel a Dios. cosas que van a pasar. Perecedera. Yo veo la percepción de Nehemías. Dice, todo esto es pasajero. Lo que Dios me brinda es eterno. Es para siempre. Tal vez tú y yo estamos pasando dificultades aquí. Pero lo que Dios no tiene allá arriba, oye, no se puede dar nada. mucho Por más, nada. mucho Por la mansión por la mansión más cara de este mundo, no podemos darla, mano. Sí. Que es la vida eterna. Entonces, vamos a entrar ya en la parte donde Nehemías se presenta ante el rey. Sí, esa es la parte. Me gusta ese chico. Esa parte tiene, oye, yo me quedé así, wow. Cuando él se presenta ante el rey, dice aquí, sucedió que en el mes de Nisan, en el capítulo 2, Ujú. en el año 20 del rey Atajerje, ¿quién era? Ahí está heavy, ¿eh? Que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo di al rey. Como no había estado antes triste en su presencia, que decir que él percibía en Nehemías un hombre contento, Sí. un hombre alegre, un hombre, como decían en buen dominicano, que daba una buena una vibra, Sí. una paz, Sí. algo Y mira, Y el rey lo percibía. lo percibió. sí, y lo interesante de eso, hermano, que hay una pequeña reflexión. Y la pequeña reflexión está en el mismo pueblo de Dios. Ujú. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos hermanos en la iglesia que siempre van alegres, que siempre van contentos, Sí. que con la mentica, que la cosa. Sí. 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 Entonces, el día que tú lo ves cabizbajo, que tú lo ves triste, Acá, todo el mundo se da cuenta que Sí. pasa con el hermano. Es correcto. eso mismo estaba pasando con Nehemías. 4. El rey lo veía ya. ¿Cuándo queda? 7, dale. Entonces, hermanos y hermanas, oyentes, lo que han de ver este programa, vemos aquí que Dios es un Dios de misericordia. Cuando Nehemías se presenta ante el rey y vio el semblante, él de una vez se desahogó ante el rey, le dijo, mira, mi pueblo ha sido desbaratado, las murallas fueron destruidas, yo estoy triste por esto y por esto. ¿Qué quieres? Le hace una pregunta al rey. Dime, ¿qué puedo hacer por ti? Que me dé permiso para yo ir a visitar a mi pueblo, pero sabe que no podía irse solo, tenía que darle una carta, porque fácilmente también se lo llevaban camino a la ciudad. ¿Qué hizo el rey? Lo que más me llama la atención aquí es que el rey le dio un ejército para que se fuera con él. Gloria a Dios. Un ejército. Quien preparó el terreno para que Nehemías se presentara ante el rey fue Jehová de los ejércitos. Porque la profecía tiene que cumplir. Tenía que cumplirse y le puso en mano, ¿qué? Sí. Un ejército para que fuera con él, para que lo franquearan. La palabra franquear era para que lo protegieran, Efectivamente. estuvieran al frente para cuidarlo. Así vemos cómo Dios se glorifica a través de sus hijos cuando son fieles. Sí. Y no te vayas más lejos. Cuando él llegó a la ciudad, tú sabes que no era que se iba a dar de una vez la construcción. No. Siempre se van a levantar dos hombres por ahí, que vamos a poner que el enemigo se levanta contra ti cuando tú quieras hacer la obra del Señor. Pero aún así, ellos quisieron levantarse contra Dios. Él le dijo, yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Con una mano levantaban la espada Sí. y con una mano construían.
y lograron reedificar la ciudad de Jerusalén. Gloria sea para La Dios. gloria sea para el Rey. Sí. ¿Qué yo te quiero decir en esta tarde? Si tú quieres tener una ciudad hermosa, un hogar hermoso, deja que Jesús sea el centro. Entrégate a Dios. Si no lo estaba haciendo, comienza a hacerlo. Y se van a ver los resultados. La gloria de Jehová va a llegar a los corazones de aquellos que se están perdiendo en el mundo. Dios nos ha puesto como Nehemías en esta tierra para levantar a aquellos que están perdidos. Aquellos que aún dentro del pueblo están en problemas, para que se levanten en el nombre de Jesús. Y contribuyendo con eso, hermano, y yo digo que nosotros debemos ser sabios como el Rey. Amén. Ustedes dirán, pero ¿cómo así, hermano? Muchas veces nosotros en la iglesia no nos fijamos, a veces hay que fijarse Ujú. de la condición en la que está el hermano. Usted dirá, pero ¿cómo así? Uno va a andar preguntándole al hermano. No, señores, lo físico muchas veces da a demostrar de cómo está la condición del hermano. Ujú. Sí, porque le cambia el semblante. Es que le cambia el semblante. A Nehemías le cambió el semblante y el rey se dio cuenta. ¿Qué te pasa? Tú no te enfermo, ¿qué es lo que te pasa? Ujú. Y Nehemías le dijo afligido, o sea, que estaba afligido Por la situación que por está la pasando en su situación que pueblo. estaba viviendo. Él se preocupaba, hermano. Eso es igual que, por ejemplo, tú tienes una enfermedad. Yo como hermano me preocupo por ti. ¿Entiendes? Entonces, mira, te voy a decir algo. Eso, a ustedes lo han invitado a comer, ¿cierto? Sí. A mí me han invitado a comer también. Se ha perdido eso. Hay muchos sitios que se ha Un perdido. poco se ha perdido. Yo he ido a sitios que es seco que me he ido. Tenemos que preparar un programa. Yo le dije al hermano, perdón, escúchame. Tenemos que preparar un programa en esta dirección, cosas que se han pedido. Sí. Yo quiero, antes de que tú termines, yo quiero, porque este programa lo escuchan mucha gente que no son Cristiano. cristianos. Y el enfoque de este programa son las personas que no son cristianos y quieren conocer más de Dios, que tienen problemas, tienen Ujú. dificultades. Y el llamado mío, arguyendo en el mismo tema, mira, cuando fueron a reconstruir los muros se levantaron varios personajes. Enemigos Un gigantes. Tai Tobías y un Y Sanballat. Zabalat. Esa gente, estos hombres se pusieron a una Ujú. para impedir Que se construyeran los muros de construyeran los Jerusalén. muros de Jericó. Entonces, Jerusalén. hoy en día, el enemigo está impidiendo de que la familia Se reconstruya. se reconstruya nuevamente. El enemigo está metiendo muchísimas cosas, muchísimas barbaridades a la familia. Mira, un joven que estaba en una discoteca, le di algo de tomar, llegó medio loco a su casa y le dio 120 estocadas A su niño. a su niña de 1 año y pico, 120. Entonces, este mundo va de camino al precipicio. ¿Por qué? Porque si ese muchacho hubiese sido cristiano, No hubiese iba a pasado estar metido en una cosa así, en un antro de perdición. Porque nosotros los cristianos no vamos a eso. Estuviera reunido con su familia en otro ambiente. Lo que estamos diciendo es que si hay un hermano, un amigo, que su familia se está destruyendo, que haga como Nehemías, que Gloria se a entregó a Dios, le oró al Señor y con la ayuda de Dios él pudo reconstruir los muros de Jericó, por Amén. encima de Tobías, por encima de Sanballat, porque el Rey de Reyes Estaba con él. Amén. Así que, mis queridos hermanos de Remanente, ya ustedes saben, agradeciéndole a Isaías y agradeciéndole a Cheo y a todos ustedes. Nos vemos en un próximo video con el mismo hermano, que él va a tener que terminar esta historia. Gloria a Una Dios. segunda Sí, parte. claro. Señor, hay una segunda parte. Está bueno. Así que ya ustedes saben.